Anuncio rápido. El autor de Hijos del Rechazo ha decidido reescribir la saga para ofrecerles una experiencia mucho más épica y pulida. Vamos a subir todo el contenido desde el inicio, reeditado y mejorado para que la inmersión sea total. ¿Quieres ver el próximo capítulo ya mismo? Suscríbete a mi nuevo Patreon para acceso anticipado. También he dejado mi PayPal en la descripción por si quieres apoyar este proyecto con cualquier donación. Su ayuda hace que este canal sea posible. Y vienen. Seguimos con los videos. Noche 3 chicos se sentaron en el tronco que había fuera de la cabaña y fingieron no escuchar. Elue tenía las manos entrelazadas alrededor de una rodilla, la postura del hijo mayor que sospecha que se espera con postura de él. Olue trabajaba con la uña del pulgar en una astilla de corteza, con cuidado y método. El menor, Tyrion, había girado la oreja abiertamente hacia la puerta y ni siquiera se molestaba en ocultarla. ¿Siempre va tan lento?, susurró Tyrion. Sí, dijo Elue, que había sido muy pequeño la última vez y no recordaba nada. No lo sabes, dijo papá. Olue no levantó la vista. Silencio, mamá puede oírte. Lograron contar hasta 10, quizás, antes de que Tyrion dijera, en voz más baja. ¿Y si algo sale mal? Nada saldrá mal. ¿Pero qué pasaría si? Tyrion. Desde el interior de la cabaña llegó un sonido que no era exactamente un grito, luego uno que casi lo era, y finalmente el débil y indignado lamento de algo completamente nuevo para el mundo. Los tres se pusieron de pie antes de darse cuenta de que se habían levantado. Dentro de la cabaña. Para él, la presión era lo primero. Llegó de todas partes y no pidió nada a cambio. A continuación llegó la luz, a través de lo que más tarde comprendería que eran los párpados, un resplandor blanco cegador contra el que no tenía defensa. Primero llegó el frío. Fue un shock, brutal e inmediato, que inundó una piel que no había conocido más que calor. Luego vino la respiración. Algo en su pecho se contrajo, tiró, y el aire se abrió paso a la fuerza hacia pulmones que nunca se habían abierto. El tejido se desgarró. Pliegues que habían permanecido inmóviles desde antes de que la memoria los alcanzara se desgarraron y se llenaron, y el dolor fue indescriptible, insoportable. Su propia voz brotó de él sin su permiso. Unas manos lo atraparon, lo limpiaron y lo envolvieron. Lo alzaron, y ese alzamiento le provocó un mareo incontrolable. Sobre él, a una distancia imposible que probablemente no lo era en absoluto, una voz habló. Los gritos se fueron atenuando, no porque él hubiera decidido parar, sino porque la voz había llegado a su interior de alguna manera y había aflojado el nudo. Intentó abrir los ojos. La luz lo castigó y volvió a cerrarlas. Intentó comprender dónde estaba, pero no llegó a ninguna parte. Los pensamientos no se formaban. Aún no estaban compuestos de palabras, y su anhelo no tenía a qué aferrarse. Debajo, en un silencio absoluto, había algo más. Un zumbido bajo lo que empezaba a percibir como piel, constante como un latido y, sin embargo, no un latido, ni calor ni frío, solo una corriente que parecía haber estado siempre ahí. La voz que estaba encima de él volvió a decir algo. Una sensación de calor se posó sobre su mejilla, y mucho después comprendió que lo que había sentido era piel. He nacido, pensó, con una claridad que no correspondía a un cuerpo tan joven. Y debajo, más frío. ¿Dónde nació? En el hielo estrechó contra su pecho con las últimas fuerzas que le quedaban tras el parto. Su cabello, que en aquella noche tranquila reflejaba la plata del lago que se extendía bajo la ventana, estaba oscuro por el sudor y le caía sobre las sienes. Le temblaban los brazos bajo el ligero peso de la manta, pero no la soltó. Tenía los ojos húmedos y muy claros, grises como la luz de las estrellas sobre las profundidades del agua, y observaba al niño como quien observa algo que ha conquistado. En él se sentó a su lado sin moverse, como un hombre que teme que moverse perturbe algo que aún no puede nombrar. Amado, dijo. Acércate. Se acercó un poco más. Una de sus manos se posó entre sus hombros. La otra permaneció entreabierta, como si esperara la autorización de alguien que no fuera su esposa. Míralo. En él miró. Se quedó sin aliento. Sus ojos, dijo tras un largo silencio. En ellos brillan las estrellas. La luz que hay en él es fuerte. Puedo sentirla. Ajustó la manta. No será pequeño, este. Finalmente, en él bajó la mano que tenía levantada y tocó con la punta de los dedos la frente del niño. El bebé había estado llorando a ratos, de forma intermitente, desde que el mundo se le había impuesto. Al contacto de la mano de su padre, el llanto se atenuó y cesó. El pequeño, en cambio, alzó la mirada, con unos ojos demasiado fijos y presentes para pertenecer a un ser de apenas unos minutos de vida. Será grande, dijo en él en voz baja.
Lo sé tan bien como conozco mi propia mano. Yo también lo sé. La sonrisa de Enelie era a la vez cansada y orgullosa. Traigan a sus hermanos. Que lo vean. Enel se levantó a regañadientes. Antes de irse, le besó la sien. Regresó con los chicos. Elwë iba delante, con los hombros erguidos y el cabello plateado recogido para la ocasión. Olwë le seguía, más callado, con el rostro sereno. Tyrion caminaba a la altura de la cadera de su padre, esforzándose por parecer más alto de lo que era. Tu hermano, dijo Enel. Elwë dio un paso al frente primero. Se inclinó sobre el bulto con la gravedad de alguien que le doblaba la edad. Sus ojos son como los nuestros, dijo. Su cabello también. Olwë extendió la mano y tocó un mechón plateado, fino como la niebla. Mira el color. Hablaba muy alto, anunció Tyrion, lo cual era claramente el hecho más importante de la noche. Lo oí desde fuera. Enel luchó por esbozar una sonrisa, pero no lo logró. Le puso la mano brevemente en la cabeza a Tyrion. Ser fuerte es bueno. Ser fuerte significa tener pulmones. ¿Cómo lo llamaremos, querido? La voz de Enelie era suave, y de alguna manera la habitación se quedó en silencio a su alrededor. Enel no respondió de inmediato. Se giró hacia la ventana. Más allá, el lago se extendía inmenso e inmóvil. La orilla opuesta era solo una línea más oscura contra el cielo. El agua estaba tan quieta que las estrellas se habían impreso en su superficie con la misma fidelidad que en la noche. Estrellas arriba y estrellas abajo, y en algún lugar del espacio entre ellas, la pregunta de cómo llamar a su cuarto hijo. Cerró los ojos. Y el agua, que un momento antes había estado tan quieta, comenzó a moverse. Una ráfaga de viento se coló por la ventana y fue aumentando de intensidad. Cruzó la habitación y les revolvió el pelo y los bordes de la manta. Por encima del creciente murmullo del lago, Enel pronunció una sola palabra. Sillas de montar. El viento amainó. El agua se calmó. Selas, dijo de nuevo, volviéndose hacia la habitación. Una expresión de asombro y serenidad se reflejó en su rostro. Hijo de Enel y Enelie. De los Neliar. Cuarto de mi casa. Es un buen nombre. Enelie lloraba sin intentar contener las lágrimas, y sonreía entre sollozos. Le sienta bien. Vengan, dijo Enel, reuniendo a sus hijos mayores con una mirada. Su madre ya ha dado suficiente por esta noche. Déjenla descansar. Los chicos salieron en fila. Tyrion fue el último, y se detuvo en el umbral y miró hacia atrás con el ceño fruncido, como si hubiera notado algo que aún no podía identificar. Enel se detuvo un momento. Miró a su esposa con su hijo recién nacido contra el pecho y al lago que se veía a través de la ventana, ahora en calma. Dejó escapar el aire lentamente. Algo se movió cuando le puse nombre, pensó. El lago lo oyó. Sonrió y siguió a sus hijos fuera de la habitación. Punto de vista de Selas. Entonces. Yo había nacido. Me metieron a la fuerza por un espacio que no debería haber albergado a ningún ser vivo, me arrojaron a una habitación llena de gigantes y me dejaron a mi suerte sin instrucciones, con un cuerpo que no reconocía y reflejos para los que nunca me había apuntado. Me costó mucho tiempo aceptar lo que había sucedido. Más tiempo del que me gustaría admitir. Aquí el tiempo no se comportaba como debía. El día no llegaba por la mañana. La tarde no llegaba por la tarde. No había ni mañanas ni tardes propiamente dichas. No había sol. Nada dorado surcaba el cielo. Nada marcaba las horas como siempre se habían marcado en el mundo que recordaba. Y, sin embargo, el mundo seguía respirando. Las estrellas, en cambio, marcaban el ritmo, brillando en ciclos lentos y atenuándose de nuevo, y los Kendi a mi alrededor dormían y despertaban al compás de esa cadencia con la misma naturalidad con la que respiraban. Siempre había estado ahí, para ellos. En mi caso, me llevó meses dejar de mirar al horizonte esperando un amanecer que nunca llegaría. Pero teníamos día y noche, a nuestra manera, aunque era una forma extraña. Las estrellas brillaban durante un tiempo y luego se atenuaban. Ese era nuestro día y nuestra noche. Así que allí permanecí. Me dieron de comer, lo cual fue humillante. Me llevaron en brazos, lo cual también fue humillante. Miré fijamente el techo tejido de la vivienda e intenté reconstruir lo que recordaba. La respuesta no era de esas que uno supera en una tarde. Me había reencarnado en un mundo que reconocía, como miembro de una especie a la que no pertenecía. Kendi, esa era la palabra que usaban para referirse a sí mismos. Los oradores. Fui el primero en escuchar al creador del mundo. Ahora yo era uno de ellos, me gustara o no. Más precisamente, Neliar. El tercer anfitrión. También lindar entre nosotros, los cantores, porque habíamos llegado a la música antes que al habla. No me resultó difícil de creer.
Cada nana que cantaba mi madre, cada suave melodía que flotaba por el asentamiento al final de un largo día, se me metía hasta los huesos. Más adelante, en el camino, más allá de lo que alcanzaba a ver desde aquí, nos llamarían Teleri, los últimos. Ese era el nombre que los Valar acabarían dándonos por tardar en seguirlos hacia el oeste. Por ahora, mi nombre era Selas, cuarto hijo de Enel. Y Enel no era una figura menor. Enel era uno de los no engendrados, uno de los 74 Neliar originales que abrieron los ojos bajo la luz de las estrellas a orillas del lago llamado Cuivienen, en la primera mañana que los Kendi tuvieron. Lo cual, según el único calendario que importaba, me situaba muy temprano. Los años de los árboles. Antes del sol, antes de la luna, antes de que el gran viaje siquiera hubiera comenzado, antes de que hubiera sucedido algo que razonablemente pudiera llamarse historia. Antes de que todo se desmoronara. Debería haber entrado en pánico. Y así fue. Un temor sordo y constante lo impregnaba todo, como un tono demasiado profundo para nombrarlo, pero imposible de dejar de oír. Sabía lo que se avecinaba, al menos a grandes rasgos, lo suficiente como para comprender que la paz en la que había nacido no era un destino, sino una sala de espera. Sin embargo, junto al miedo, había algo más difícil, más claro y más útil. Ya conocía la naturaleza de la decisión que dividiría a los Kendi en dos. Eldar y Avari. Aquellos que seguirían la llamada hacia el oeste, a un lugar seguro, y aquellos que la rechazarían y se quedarían. Ya sabía de qué lado de esa línea pensaba posicionarme. Cuivienen. Primeros años. Las horas de vigilia a los bebés son inútiles. Esta no es una observación original. Cualquiera que haya tenido uno en sus manos ha llegado a la misma conclusión. Pero hay un matiz particular de inutilidad que solo se descubre cuando uno mismo está atrapado dentro del bebé. Mis pensamientos eran los de un adulto. Mi cuerpo, en cambio, se oponía en todos los sentidos. Mis dedos se curvaban sin motivo aparente. Mis piernas pataleaban sin pedir permiso. Mi cuello, durante un tiempo vergonzosamente prolongado, se comportó como si le hubieran instalado un tornillo faltante. Solo funcionaba el cerebro, y el cerebro funcionaba a toda máquina dentro de un cuerpo en el que aún no se podía confiar para que volcara. Fue horrible. Lo que sí podía hacer era observar. La cabaña en la que vivíamos era de una sola habitación. En el centro había una hoguera revestida de piedra. A lo largo de las paredes, había pales rellenos de hierba seca y envueltos en piel. Clavos en los postes servían para colgar herramientas. Lanzas con punta de piedra, copas de madera tallada, tiras de piel en diferentes etapas de uso. Manojos de hierbas secándose sobre el hogar. Olía a humo, a cuero y a algo verde y ligeramente dulce que emanaba del fuego. Primitivas desde cualquier ángulo. Y, sin embargo, los ástiles de las lanzas eran impecablemente rectos, de una rectitud que debería requerir un maquinista con buenas herramientas y más paciencia. Las copas eran uniformes por todos lados, redondas de una forma que las herramientas de piedra no deberían haber podido producir. Las tiras de piel tenían el mismo grosor a lo largo de toda su extensión. No era la tecnología, eran las manos mismas. Manos élficas, haciendo lo que las manos élficas hacían incluso desde el principio, sin ayuda y sin tener idea de que lo que hacían era milagroso. A través de la puerta abierta, a veces alcanzaba a ver el pueblo, si es que se le podía llamar así. Era un conjunto disperso de chozas bajo árboles enormes, colocadas donde a alguien le había dado la gana. Sin calles, sin cuadrícula, sin muros, ni el más mínimo indicio de que alguien hubiera pensado alguna vez que debía haber muros. La gente deambulaba entre las chozas como quien deambula entre los árboles de un bosque. A veces cantaban, sin ningún motivo en particular. Se detuvieron a mirar cosas, y se detuvieron a mirar nada en particular, y era hermoso, y era tan indefenso como un prado lleno de ciervos. Y más allá de las cabañas, siempre, siempre visible, el lago. Cuivienen. El agua del despertar. El lugar junto al que cada elfo viviente había abierto los ojos, la primera vez que los había abierto en su vida. Era enorme. El otro lado existía solo en teoría. En las noches tranquilas, el agua reflejaba el cielo con tal precisión que uno perdía la noción de cuál era cuál, con estrellas arriba y estrellas abajo, y la orilla apenas una sugerencia entre ellas. Una vez que pude sentarme sin caerme, comencé a desmenuzar el mundo en mi mente. Los Kendi no eran un solo pueblo. Eran tres, y los tres eran respuestas diferentes a la pregunta de qué significaba ser un elfo, respuestas que ya eran visibles para un niño que se esforzaba por parecer que no prestaba atención. Los primeros eran los Minjar. 14 de ellos habían despertado junto al lago al principio, la más pequeña de las tres estirpes. Habían crecido desde entonces, por supuesto.
Un par de generaciones de niños corrían ahora entre sus chozas. Todos ellos de cabello dorado, miel, trigo, algunos tan pálidos que brillaban casi blancos a la luz de las estrellas. Tenían la piel clara y un porte sereno, y eran hermosos, todos y cada uno de ellos, de una manera que te hacía olvidar por un instante lo que estabas a punto de decir. También eran las personas más confiadas que jamás había conocido, y eso me preocupaba. Algún día, el resto de nosotros los llamaríamos Banjar, los justos. Luego llegaron los Tatiar, los segundos. 56 al principio, y también se habían multiplicado. Se distinguían de los Minyar en casi todos los sentidos. Más altos, de hombros más anchos, con una constitución robusta, a diferencia de los Minyar. Sus hombres medían casi 2 metros. Sus mujeres eran solo un poco más bajas, y nadie que las conociera 2 veces cometía el error de pensar que eran delicadas. Su cabello era mayoritariamente oscuro, negro casi siempre, algunos castaños, y unos pocos del color de la ceniza o del carbón quemado. Donde los Minyares iban a la deriva, los Tatiares creaban. Siempre había un cuchillo en la mano de alguien, y siempre un trozo de cuero, madera o piedra que se transformaba en algo nuevo. Algún día serían los Noldor, los sabios. Y por último llegaron los Neliar, los terceros. Mi propio pueblo. Éramos 74 al principio, más que los otros dos juntos, y gracias a esa ventaja inicial seguíamos siendo el clan más numeroso con diferencia. También fuimos los que más tardamos en despertar. Los últimos en abrir los ojos, los últimos en hablar, los últimos en levantarnos, caminar y unirnos a la conversación. Nos parecíamos un poco a los Tatiar. Altos y fuertes, aunque no tan corpulentos, un poco más ágiles entre los árboles y con mayor soltura en el agua. Nuestro cabello era mayoritariamente plateado, pálido como la luz de la luna reflejada en un hilo, aunque muchos de nosotros teníamos el pelo oscuro. La estirpe de mi padre era plateada. Algún día nos llamarían Teleri. Los últimos 3 clanes. Al principio, la cifra era de 144. 1 o 2 generaciones después, quizás se triplicó. Todos vivían juntos en este mismo lugar, alrededor de este mismo lago. Por ahora. Porque la gran separación se acercaba, y cuando llegara, desgarraría a cada clan de una manera diferente. Los Minyar se irían al último elfo. Los Tatiar se dividirían limpiamente por la mitad. Mi propio pueblo, los Neliar, sería el que más se desgarraría. Familias contra familias, amigos contra amigos, un dolor que ninguno de ellos sospechaba aún. Mi intención era asegurarme de que se quedaran tantos de los adecuados como me fuera posible. Suponiendo que tuviera razón en todo esto. Esa era la preocupación silenciosa, la que no dejaba salir a la luz con frecuencia. Me guiaba por los libros que había leído en otro cuerpo, en otra vida. Ficción, mitos, historias y conocimientos de segunda mano sobre un mundo donde nada de lo que estaba experimentando ahora se suponía que era real. Podría estar equivocado en todo. En el momento oportuno, en la forma que tomaría lo que se avecinaba, en si siquiera existían las palancas a las que estaba recurriendo. Lo único que podía hacer era prepararme para la versión del futuro que recordaba y rezar para que el resto fuera lo suficientemente parecido como para reconocerlo cuando llegara. Unos meses después. Las horas de vigilia no se queda quieto. La voz de mi madre. Estaba justo dentro de la cabaña, no del todo fuera del alcance del oído a propósito. Yo estaba en el césped frente a ella, con las piernas cruzadas, en medio de un experimento minucioso que involucraba mi propia muñeca y mi propia capacidad para doblarla sin mirar. Es curioso, Ennelie, dijo mi padre. Los niños son curiosos. No como este. Una pausa. Obsérvalo. Sentí que sus miradas se posaban en mí al mismo tiempo. Ambos estaban en el umbral, con expresiones similares, a medio camino entre la diversión y una leve alarma. Levanté la vista y saludé con la mano. Mi madre emitió un sonido de sorpresa que se convirtió en una risa a medio camino. La boca de mi padre se contrajo y perdió la compostura. ¿Ves? Dijo. ¿Qué ola de elfo? Nuestro, al parecer. En él se cruzó de brazos, aunque las arrugas en las comisuras de sus ojos lo delataron. Quizás el mundo no nos espere eternamente, y él ya lo sabe. O tal vez simplemente sea raro. Eso también. Volvieron adentro. Retomé el experimento, que consistía en mi propio equilibrio y en qué partes de mi cuerpo estaban dispuestas a cooperar con él. El siguiente reto era ponerme de pie. Parecía sencillo. Todos los niños pequeños del mundo lo conseguían sin mayor dificultad. Pero este cuerpo no era el que mis instintos recordaban. Logré ponerme de pie y llegué a la mitad antes de que mis rodillas cedieran y la hierba me atrapara.
El siguiente intento me llevó a 3/4 del camino antes de que me inclinara hacia un lado. El siguiente estuvo más cerca, y el siguiente aún más, y casi. Lo estás haciendo mal. Me giré para mirar hacia atrás demasiado rápido, perdí el equilibrio y terminé cayendo bruscamente al suelo. De pie frente a mí había una persona menuda con cabello rubio. Si hubiera estado de pie, me habría llegado a la altura del hombro, cosa que no era el caso. Su cabello caía sobre sus hombros en ondas sueltas y reflejaba la luz de las estrellas como solo el cabello de Minjar parecía saber hacerlo. Sus ojos eran de un azul oscuro intenso, el azul del lago en su profundidad máxima, donde la luz de las estrellas no alcanzaba. Inclinó la cabeza y me observó como si yo fuera algo que hubiera encontrado debajo de una hoja. Eres un tipo raro, anunció ella. La miré parpadeando. Los otros niños se sientan. Miran las estrellas. Tú no paras de caerte. Se agachó para acercar su rostro al mío. ¿Por qué? Porque estoy intentando ponerme de pie, pensé, y porque ser tan pequeña durante tanto tiempo es un tipo de tortura que no entenderías. Me encogí de hombros. Ella frunció el ceño. Tú tampoco dices mucho. Me encogí de hombros de nuevo, porque ¿qué otra cosa podía hacer? MMM. Caminó a mi alrededor en un círculo lento. Tuve la incómoda impresión de estar siendo catalogada. Entonces, sin previo aviso, me agarró por debajo del brazo y tiró. Mis piernas se levantaron conmigo, sorprendidas y dispuestas a cooperar. Su agarre era mucho más fuerte de lo que cabría esperar de una niña de su tamaño. Además, noté que ajustaba su fuerza de tracción a medida que yo me incorporaba, desplazando su propio peso, estabilizándome e impidiendo que me inclinara hacia adelante. Como si ya lo hubiera hecho antes. Listo. Me soltó una vez que tuve los pies bajo control. Dio un paso atrás, se cruzó de brazos y reflexionó sobre su trabajo. Mejor. Me tambaleé. Pero me mantuve en pie, de nada. La severidad se transformó en una sonrisa radiante. Soy Ilbea. ¿Quién eres tú? Selas. La palabra salió áspera. Apenas había usado mi boca para hablar, y tampoco había tenido muchas ganas de hacerlo. Selas. Hizo girar los sonidos como si los estuviera sopesando. Neliar, no. Yo soy Minjar. Despertamos antes que nadie. Eso nos hace especiales. Así que el orgullo tribal comenzó pronto, maravilloso. ¿Ya puedes caminar? Preguntó. Estamos trabajando en ello. Bien. Cuando puedas, jugaremos. Dio una vuelta y su cabello se movió con ella en un destello dorado pálido. Volveré mañana. Y entonces desapareció, corriendo de vuelta a través del asentamiento hacia las cabañas de Minjar a una velocidad que yo habría dado cualquier cosa por igualar. Banjar, pensé, mientras la veía marcharse. Ese sería el nombre que algún día llevarían sus parientes. La Bella. Me quedé allí, balanceándome suavemente, preguntándome qué me acababa de pasar. Capítulo 2. Sosteniendo la luz. Cui vienen. Primera infancia. Las horas de vigilia te reto a una carrera hasta el roble. Nove ya estaba en movimiento cuando dijo eso, lo cual, según la definición de Nove de un comienzo justo, contaba como una advertencia. Fui tras él. Nove era uno de los míos. Neliar, de cabello plateado, delgado como un látigo, con una risa que estallaba ante la menor provocación. Nos habíamos cruzado en la órbita del otro sin que nadie lo hubiera planeado. Tenía la misma inquietud que yo, solo que la suya provenía simplemente de ser feliz y no saber cómo canalizar esa felicidad. Unos pasos detrás de nosotros, Archean corría como hacía todo lo demás. Con economía, sin movimientos innecesarios. Los tres cruzamos a toda velocidad el asentamiento, pasando junto a un par de adultos desconcertados, junto a algunos pájaros que decidieron cambiar de lugar con poca antelación, y llegamos al roble que se encontraba al borde del bosque, apiñados como un nudo de hombros y codos. Le gané a Nove por medio cuerpo de ventaja, principalmente porque él se topó con una raíz. Tramposo. Cayó al césped, sonriéndome. Exijo la revancha. Yo no te toqué. Estás presente en mi proximidad. Eso es una provocación. Archean llegó unos segundos después, apenas respirando. Sois unos idiotas. Aún así viniste. Alguien tiene que llevarte a casa cuando te rompes algo. Los tres nos desplomamos bajo el roble, con las costillas temblando. Por un instante, simplemente me dejé llevar. Las ramas suspiraban sobre mi cabeza. La luz de las estrellas se filtraba entre las hojas como pequeñas monedas dispersas. La hierba estaba fresca. Duró unos 30 segundos. Entonces mi mente volvió a divagar, como siempre. Rumbo al futuro, a planes interminables, a todo aquello que no podía controlar.
Punto de vista de Selas. Caminar se había convertido en correr. Correr se había convertido en escalar. Escalar se había convertido en nadar en la orilla mientras mi madre me observaba desde la orilla, dividida entre reírse y arrastrarme por la nuca. No podía parar de moverme. Quedarse quieto era sentir algo que me oprimía por detrás. Todos los demás elfos a mi alrededor parecían perfectamente contentos de estar sentados durante horas, durante días, sin hacer absolutamente nada al respecto. Observaban el cielo. Escuchaban el viento que soplaba entre los árboles. Cantaban melodías tenues y errantes que se desvanecían en el silencio para luego volver a empezar. Entendí algunas cosas. Las estrellas aquí no eran un adorno. Tenían peso y presencia, una atracción silenciosa que se te metía en los huesos cuanto más tiempo permanecías inmóvil bajo ellas, y si te dejabas hundir en ella, el mundo parecía hundirse contigo, respirando al ritmo de tu respiración. Yo también lo sentí. Me dieron ganas de arañar las paredes. Porque yo también sabía lo que había ahí fuera, más allá de la luz de las estrellas y las canciones, y cada hora que mi gente pasaba soñando con el horizonte era una hora que no estaban dedicando a prepararse para lo que iba a arrasarlo todo. Así que me moví. Corrí hasta que mi cuerpo olvidó cómo resistir. Subí más alto de lo estrictamente seguro. Permanecí bajo el agua el tiempo suficiente para que me ardiera el pecho, y luego me quedé un poco más. El cuerpo, hay que reconocerlo, aguantó. Podía correr a toda velocidad durante horas sin que mis pulmones lo notaran. Los árboles que habrían sido imposibles para un niño no representaban ningún problema. Aguantaba la respiración bajo el agua hasta que perdía la cuenta de los segundos. Los demás elfos jóvenes se percataron de mi presencia. Algunos se mantuvieron a distancia. Otros, sobre todo Neliar como yo, empezaron a acercarse, primero tímidamente y luego sin ninguna timidez. Meses después, el grupo siguió creciendo. Primero Nove y Archean. Luego Eol, un chico tatiar de cabello oscuro y manos que nunca se quedaban quietas. Luego apareció una chica llamada Miret, que un día se presentó sin anunciarse y siguió apareciendo después de eso. Miret no era la más rápida. No lanzaba más lejos. Lo que Miret hacía era observar. Cuando alguien se raspaba la rodilla durante un partido, Miret estaba allí antes de que la rodilla terminara de registrar el dolor. Agachada, examinando, con el rostro tan concentrado que uno olvidaba que era una niña. La sanadora ya vivía en su interior, mucho antes de que supiera lo que significaba la palabra. Luego estaba una niña llamada Celestia, que iba a todas partes corriendo. Era de esas niñas que se subían a un árbol no para disfrutar de las vistas, sino para ver hasta dónde podía llegar antes de que las ramas la dejaran de sostener, y que luego saltaba en lugar de bajar, porque bajar era aburrido. Luchaba con los chicos y casi siempre ganaba. Y Ilbea, por supuesto. Ilbea se integró a nuestro grupo desde el primer día y se negó a separarse. Estuvo presente en todo. Carreras, ascensos, los interminables concursos que inventé y traté de hacer pasar por diversión. Perdió la mayoría y no pareció importarle. No estaba allí para ganar. Estaba allí por el simple hecho de estar allí. Ella tenía su propio método. Mientras el resto corríamos, Ilbea se apartaba y se agachaba en la tierra, junto a la arboleda, intentando que brotaran las plántulas de las semillas que había guardado. Construía pequeños círculos de piedras alrededor de los nuevos brotes verdes y les susurraba en voz demasiado baja para que nadie más la oyera. ¿Por qué haces eso? Le pregunté una vez. Estaba dando palmaditas a la tierra alrededor de un brote nuevo como si fuera de cristal. Porque están vivos, dijo con el tono que se usaría para explicar que el agua moja. Crecen si los ayudas. Un pasatiempo infantil. Uno extraño, incluso para los estándares élficos. Lo archivé como interesante y no volví a pensar en ello durante mucho tiempo. Los juegos en sí comenzaron de forma inocente. Carreras. A ver quién lanzaba una piedra más lejos, quién acertaba más veces en un blanco o quién trepaba más alto a un árbol sin soltarse. Cosas de niños, tal como parecían. Solo que yo lo estaba empujando, discretamente, en una dirección concreta. Una carrera a pie se convirtió en una carrera de relevos. Un concurso de lanzamiento se convirtió en práctica de tiro desde distintas distancias. Trepar a un árbol se convirtió en trepar a un árbol dentro de un tiempo determinado. El juego de la mancha cambió hasta que, si no prestabas mucha atención, parecía un juego de acecho y evasión. Nada alarmante. Nada que hiciera levantar una ceja en el fuego de los adultos. Simplemente juegos que, por casualidad, fomentaron la coordinación, la resistencia y el hábito de actuar en grupo. Las corría con los demás. Sufría las mismas reglas inventadas y me esforzaba tanto como les pedía a los demás.
Era un niño, y nadie obedece las órdenes de un niño. Pero sí que lo seguirían en el siguiente reto estúpido si era el primero en subir al árbol y el último en salir del lago. Otra vez. Esta vez más rápido. Nove gimió tras haber terminado un sprint, pero se levantó y lo repitió. Archean contaba en voz alta para mantener el ritmo, e Ilbea esperaba a mitad de camino con una ficha de madera lista para entregar. Un poco más lejos, otros pequeños elfos lanzaban, trepaban y nadaban. El número aumentaba semana tras semana. Un niño más. 2. 3. ¿Por qué seguimos haciendo esto? Preguntó Eol una noche, tumbado junto al fuego y frotándose un moretón en la espinilla. Se había tropezado mientras corría y había caído aparatosamente. Porque es divertido. ¿Ah, sí? Examinó el moretón con auténtica indignación. Mi pierna no está de acuerdo. Tus piernas se están fortaleciendo. Te caes con menos frecuencia que antes. No podía discutir eso. Mirex se sentó a su lado, sacó una pequeña bolsa de su cinturón y aplastó una hoja entre sus dedos. Presionó la pasta contra su espinilla. Él siseó. Quédate quieta, dijo. Eso reduce la hinchazón. ¿Dónde aprendiste eso? Mi madre. Una pausa. Y primero lo probé en mí misma. Varias veces. Eol la miró con expresión impasible. Ella le devolvió la mirada sin pestañear. Disimulé una sonrisa girando la cara hacia el fuego. Algo se estaba gestando aquí. Podía sentirlo. Un puñado de elfos jóvenes corriendo juntos, lastimándose juntos y curándose unos a otros después, sin que ninguno entendiera para qué estaban practicando. Si tenía razón. Si algo de lo que creía saber seguía siendo válido. Ese era el miedo que no expresé en voz alta, porque decirlo lo habría echado todo a perder. ¿Y si nada de lo que esperaba llegaba? ¿Y si el futuro contra el que me preparaba se convertía en algo completamente distinto, algo que no vería venir porque había estado mirando en la dirección equivocada todo este tiempo? ¿Y si yo fuera simplemente un alma confundida en el cuerpo de otra persona, jugando a la guerra con niños y llamándolo estrategia? No podía permitirme esa duda. Así que la aparté, como había apartado tantas otras cosas, y pedí otra carrera. Años después. Las horas de vigilia para los demás, los juegos eran solo juegos. No eran juegos. El grupo ya contaba con casi 20 miembros. La mayoría eran Naliar, algunos Tatiar que se habían unido por curiosidad, aburrimiento o ambas cosas, y una testaruda Minyar que no tenía ninguna intención de ser excluida de nada. Eran más rápidos que antes, más fuertes y más astutos a la hora de moverse juntos. Cada temporada, un poco más. Y el asentamiento que nos rodeaba no había cambiado absolutamente nada. Eso era lo que no podía acostumbrarme, por mucho tiempo que viviera aquí. El Kendi no se desarrollaba. En realidad, no. De una forma que importara cuando llegara la materia. La caza se practicaba hoy de la misma manera que la primera vez que alguien pensó en practicarla. Las casas se construían igual, con los mismos materiales y mediante el mismo proceso. La comida, las canciones, los caminos entre las chozas eran los mismos de siempre, y todo seguiría igual dentro de 100 años, y nada de eso se debía a que los Kendi no pudieran hacerlo mejor. Podían hacerlo mucho, muchísimo mejor. Sus mentes eran asombrosas. La memoria élfica retenía bibliotecas enteras a la perfección. Había visto a una mujer tatear, corregir una canción que había escuchado meses atrás, hasta la última sílaba. Simplemente no les importaba lo que fuera mejor. ¿Por qué fabricar una lanza que matara ciervos de forma más eficiente? La lanza actual mataba ciervos. ¿Para qué construir un muro? No iba a pasar nada. ¿Para qué planificar el año que viene? El año que viene también será precioso. Era el paraíso. Y el paraíso no hace que la gente sea ambiciosa. Los vuelve débiles. A veces me sorprendía observándolos, a esas personas elegantes, inmortales y asombrosas que transcurrían sus días como hojas en un estanque, y una sensación parecida a la tristeza se instalaba en mí. Eran los seres más extraordinarios que jamás había conocido, que vivían en el lugar más extraordinario que jamás había visto, y se contentaban con no hacer absolutamente nada al respecto. Tal vez ese era el objetivo. Tal vez Eru los había creado así a propósito. En paz. Completos en sí mismos. Sin exigir nada de un mundo que no les exigía nada. Bien. Pero el mundo empezaría a exigirlo. Antes de lo que pensaban. Y cuando llegara ese día, estar en paz no iba a salvar a nadie. Sillas de montar. Me giré. Ilbea estaba de pie a mi lado, con el pelo rubio reflejando la luz como siempre, y la mirada fija en mi rostro con una intensidad incómoda. ¿Qué estás haciendo exactamente? Preguntó ella. Jugando.
No, no lo estás haciendo, dijo cruzándose de brazos. Nos estás enseñando algo. Llevas haciéndolo mucho tiempo. Quiero saber por qué. La miré por un segundo, luego a los niños que seguían corriendo durante el simulacro. Ella lo había comprendido. Nadie más lo había hecho, nadie se había acercado tanto, y eso no debería haberme sorprendido. Siempre había sido más perspicaz de lo que nadie creía, incluyéndome a mí. Porque el mundo no va a estar tan tranquilo para siempre, dije finalmente. Y prefiero estar preparado que lamentarlo. ¿Listos para qué? Todo. Frunció el ceño. No estaba satisfecha con esa respuesta, y pude ver que estaba decidiendo si insistir. No lo hizo. Asintió lentamente y volvió hacia los demás. La vi marcharse y luego me volví hacia el grupo. Mismo periodo. Anochecer. Punto de vista de Olue. Había algo en su hermano menor que nunca había estado bien. Olue lo sabía desde hacía años, desde que Selas era un bebé con una mirada demasiado firme para su edad. Nunca le había dicho nada a nadie, porque nadie le habría creído, y también porque no era el tipo de elfo que se apresuraba a hablar. Lo que hacía era observar. Eso era lo que mi padre siempre decía de él. Olue ve lo que los demás no vemos. Desde la rama de un árbol bajó al borde del claro, Olue observaba a su hermano realizar ejercicios con el grupo de niños. Corrían, saltaban y lanzaban piedras a objetivos tallados en la corteza de los árboles. Los demás elfos jóvenes seguían las instrucciones de Selas como si fuera lo único sensato. Incluso la pequeña Bilbea, la niña Minjar, que normalmente se pasaba el día flotando en su propio mundo de ensueño, se movía con una concentración absoluta cuando Selas explicaba algo. ¿Sigues con eso? Olue bajó la mirada. Tyrion estaba de pie al pie del árbol, con los brazos cruzados. ¿Cuándo no lo es? Bien. Olue se subió con gracia a una rama cercana. ¿Qué crees que es? No sé. Adivinar. Olue observó un momento más antes de responder. Parece un entrenamiento. ¿Para qué? Esa era la pregunta. Abajo, Selas demostraba un lanzamiento. Un ligero movimiento de caderas, un chasquido del brazo, una piedra que volaba directamente hacia la corteza marcada. Lo repitió 2 veces, despacio, para que los demás pudieran ver cada paso. Luego les pidió que lo intentaran, y caminó entre ellos ajustando agarres y posturas con una paciencia que parecía mayor que su edad. Él nunca tira mal una piedra, dijo Olue. ¿Te has dado cuenta? Todo lo que recoge, lo recoge como si ya supiera cómo usarlo. Tyrion estuvo tranquilo un tiempo. Puede que tenga un don. Puede que sí. Olue no lo creyó. El don explicaba la habilidad. No explicaba la forma en que Selas a veces miraba hacia el horizonte como si midiera una distancia que nadie más podía ver. Y tampoco explicaba las palabras que Olue le había oído murmurar en sueños, débiles fragmentos de sonido que no correspondían a ningún idioma que Olue conociera, y Olue había oído a todos. Más tarde esa misma noche. Punto de vista de Selas. Cuando lo que fuera que se considerara crepúsculo se posó sobre Cuivienen, me escabullí. Fui al lugar de siempre. Una pequeña cala al otro lado del lago, escondida tras un grupo de rocas. Demasiado lejos del pueblo como para que alguien pasara por allí por casualidad. Sin senderos. Sin ninguna razón para que hubiera nadie más allí, y ese era precisamente su encanto. Me senté en una piedra plana, crucé las piernas y cerré los ojos. La luz estaba ahí. Siempre estuvo ahí. Bajo la piel, zumbando, brotando de cada elfo como el calor que emana de un fuego contenido. Y, en mi opinión, fue un enorme despilfarro. Si la luz era lo que yo sospechaba, una energía, un poder, algo que se podía usar, entonces dejarla escapar al aire a cada segundo de cada día era como dejar todas las llaves de paso de la casa abiertas y preguntarse por qué la factura del agua era desorbitada. Peor que un despilfarro. Una estupidez. Llevaba mucho tiempo pensando en ello. Ya han pasado meses. Horas de silencio, sentada sin que nadie me viera, intentando tantear el terreno en mi propia luz, cartografiándola, aprendiendo cómo se movía. La quietud que en cualquier otro contexto me hacía querer derribar paredes, en realidad me resultaba útil para esto. Aquí solo tenía tiempo, paciencia y un cerebro que se negaba a dormirse cuando se lo ordenaban. Finalmente, comencé a intentar atraer la luz hacia adentro. Para retenerla, en lugar de dejar que se disipara. No quería quedarse. La luz quería irradiar. Eso era lo que hacía. Absorberla era como intentar contener agua con las manos y evitar que se derramara. Era posible, pero solo si no pensaba en nada más. Respira hondo. Imaginé la luz como un líquido que se movía a través de canales que no podía ver. Exhala, me imaginé esos canales estrechándose, cerrándose, sellando la luz detrás de ellos. Inhala. Afuera.
Inhala. Sudor en las sienes. Un temblor en las manos. Pero poco a poco, muy poco a poco, durante la primera hora de intento, el suave resplandor alrededor de mi piel comenzó a atenuarse. Se desvaneció, y luego desapareció. En la oscuridad sonreí. Ahí estás. La sostuve durante 10 segundos antes de perder la concentración, y la luz brotó de mí de repente, resplandeciendo sobre el agua. 10 segundos no fueron poca cosa. De nuevo. Y otra vez. Cada vez lo conservaba un poco más de tiempo. Cada vez sentía cómo se acumulaba dentro de mí como agua que se estanca detrás de un muro. Pasaron las horas. Las estrellas flotaban en lo alto. El lago susurraba contra las piedras. Las rocas se calentaron ligeramente donde me apoyaba. Cuando finalmente abrí los ojos, el cielo había cambiado. Lo que sea que este mundo usara para el amanecer estaba comenzando, un lento desvanecimiento de la oscuridad, las estrellas se volvían más escasas. Y me sentí diferente. Era más fuerte, y había algo más dentro de mí que no podía describir con palabras. Me puse de pie y me estiré, y noté algo extraño cuando la luz almacenada finalmente se me escapó de las manos y se extendió. Era más brillante que antes. No era simplemente la misma luz que volvía a salir. Era más abundante, como si al mantenerla comprimida le hubiera ocurrido algo. La había vuelto más densa. Empecé a regresar hacia el asentamiento con la mente ya puesta en el siguiente experimento. Si la luz pudiera almacenarse, ¿podría moldearse? ¿Dirigirse a un objetivo? ¿Utilizarse para algo? ¿Y si mantenerlo dentro lo hizo más fuerte, qué más cambió al mantenerlo dentro? Me senté junto al lago y observé cómo las estrellas se dibujaban sobre la superficie. Detrás de mí, el asentamiento se sumía en el sueño. Las hogueras ardían y los cantos se desvanecían. En algún lugar lejano, un bebé lloraba débilmente. Instintivamente, retraje mi luz hacia adentro. El movimiento era automático, tan natural como respirar. Sentí cómo se comprimía. Sentí cómo se asentaba. Me sentía notablemente más fuerte que hace un año. Las mejoras eran pequeñas mes a mes, pero no año tras año. Últimamente he estado pensando en la regla de los 4 hijos. Cada familia de elfos tenía un máximo de 4 hijos. Ya no. No era una ley, ni una norma, simplemente era así. Todos lo daban por sentado porque siempre lo habían dado por sentado. ¿Pero por qué? Si la luz era la vida, si era la energía que alimentaba un cuerpo, entonces un niño que crecía dentro de su madre debía beber de esa fuente. Fuera lo que fuese lo que hacía a un elfo ser un elfo, no surgía de la nada. Y si la madre estaba desangrando luz en el aire que la rodeaba cada segundo de su vida, como lo hacían todos los elfos, entonces para cuando hubiera gestado y amamantado a 4 hijos quizás simplemente no quedaba suficiente. Pero si la luz pudiera ser contenida, entonces tal vez. Entonces tal vez muchas cosas. No lo sabía. No sabía si algo de esto funcionaría. No sabía si alguno de mis planes, alguna de mis intrigas durante las largas horas en que el resto del asentamiento dormía o cantaba, daría algún resultado. La mayor parte de lo que utilizaba era el recuerdo de libros. Historias. Escritas por personas que nunca habían visto un lago responder a la oración de un padre, nunca habían visto la luz de un niño iluminar el aire en una cabaña, nunca habían considerado que nada de eso pudiera ser real. Estaba adivinando. Apilando posibilidades sobre posibilidades y llamando al resultado un plan. Si los avarí ocurrieron. Si pude guiarlos. Si la separación se desarrolló según lo que decía la historia. Sí. 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 Las estrellas no dijeron nada. Nunca lo hicieron. Pero sonreí de todos modos. Porque la incertidumbre seguía siendo mejor que la rendición, y un plan imperfecto seguía siendo mejor que ningún plan. Y, por primera vez en mi vida, tenía tiempo. Mucho tiempo. Tal vez sea suficiente para acertar con el resto. Capítulo 3. El cazador en el agua que vienen. Año 1101 de los árboles. Primavera. Punto de vista de Selas. 4 años de árboles. En el sistema de cómputo mortal, eso son 40. En el sistema de cómputo élfico, es el tiempo que transcurre entre una larga exhalación y la siguiente. Durante 4 años vi crecer a los niños con los que corría, convirtiéndose en jóvenes que, sin saberlo, eran la primera generación de un pueblo que tendría que luchar. Algunos de ellos ya habían hecho lo que todo elfo acaba haciendo. No me había encontrado a Sumiriel, una muchacha lindar cuya voz podía conmover hasta las lágrimas a cualquier adulto, y lo digo sin exagerar, pues una vez vi a mi propio padre dejar de lado su trabajo para escucharla. Archean estaba cortejando a Silwen. Ninguna de las partes había manifestado sus intenciones. No hacía falta.
Cualquiera que observara a Archean durante más de 5 minutos comprendía que Archean había elegido, y ahí terminaba todo. ¿Y yo? Tallé arcos. Acumulé conocimientos como un hombre que espera un asedio. Mantuve la boca cerrada sobre el 90% de lo que sabía y trabajé el 10% restante en cualquier cosa y con cualquiera que quisiera aprenderlo. Porque sabía lo que se avecinaba. Simplemente no sabía que llegaría esa mañana. El sonido del cuerno interrumpió la mañana. Ninguna garganta élfica había emitido jamás una nota semejante, y ningún instrumento que hubiéramos fabricado jamás podría haberla producido. El sonido tenía peso. Se sentía en los huesos del pecho, en la suavidad detrás de los ojos, en todo aquello que llevabas bajo la piel y que yo, para entonces, había llegado a considerar luz. El arco que estaba moldeándose me resbaló de las manos y golpeó contra la hierba. La bocina volvió a sonar, esta vez más cerca. Selas. Eol salió corriendo de entre los árboles, con el hollín aún oscuro en los antebrazos por la hoguera que aparentemente había dejado a medias. El lago, tienes que venir, Pai. Lo sé. Ya me estaba moviendo. Corrimos uno al lado del otro. Cuando llegamos al último tramo de bosque antes de la orilla, corríamos dentro de un río de elfos. Minyar saliendo de las cabañas doradas en el lado oeste, Tatiar saliendo en tropel de sus talleres, Neliar empujándose unos a otros con la apresurada gracia que solo mi propia estirpe poseía. Todos iban en la misma dirección. Todos tiraban. La multitud se fue dispersando en la orilla y luego se abrió paso. Y lo vi. Momentos antes. Punto de vista de Oromo. Alcanzó la última cresta sobre el agua y contuvo el caballo. Debajo de él, en el suave e insondable gris de la costa estrellada, se veían figuras. Altas y esbeltas, de cabello plateado, dorado y oscuro, se movían entre pequeñas chozas. Niños corrían entre la hierba. Alguien cantaba, sin palabras, y la canción no era una plegaria a ningún poder conocido por Orome. Era una canción por sí misma. Se sentó en su montura durante un largo rato y simplemente miró. Hijos del Padre. Sus ojos, que no se parecían a los de ninguna criatura que hubiera pisado el mundo, se llenaron de algo que no tenía nombre en ningún idioma que hubiera aprendido. No era compasión, ni alegría, ni triunfo, sino algo más silencioso, más cercano al amor de lo que los Valar solían permitirse. ¿Sabes lo que eres? Pensó, observándolos. ¿Sabes lo que te espera? No pudieron. Llevaban despiertos muy poco tiempo. No vigilaban. No habían puesto centinelas. Un gran depredador podría haber bajado por la ladera y estar entre ellos antes de que el primero pensara en preguntarle qué quería. Y la sombra ya se movía hacia el norte. Había visto señales recientes. El cazador no informaba de lo que desconocía, pero sabía esto. Melkor había sentido a esos niños moverse, al igual que él mismo, y Melkor había llegado al este antes y con menos benevolencia de lo que los Valar habían previsto. Ya había huecos en los bosques del lejano norte donde algo había sido tomado y retorcido. Ya había cosas vagando por los confines del mundo que no habían estado allí la última vez que había cabalgado por allí. Formas en los linderos de los árboles, que eran casi familiares y casi desconocidas, acurrucadas alrededor de sus hogueras como una persona se agacha pero con algo extraño en la línea de la espalda, algo en la silueta que no coincidía con nada escrito en la primera música. Lo que Melkor hacía en las profundidades lo hacía lentamente, manipulando a un ser vivo contra otro y observando el resultado de la unión. Orome aún no sabía qué resultaría de esas uniones. Podía intuirlo, pero no quería acertar. No podía dejar a los Kendi allí, no con lo que se avecinaba. Y sin embargo, al volver a mirar la orilla, a los niños que corrían por ella, a la mujer que cantaba con el pelo suelto y los pies descalzos sobre la hierba que su pueblo había pisado por primera vez, comprendió que la apropiación no sería sencilla. No eran gente que abandonara su cuna fácilmente. Podía sentirla emanar del asentamiento como el calor de una piedra, esa vieja, dulce y arraigada sensación que toda criatura despierta experimenta al pisar tierra firme por primera vez. Fue allí donde abrieron los ojos por primera vez. El agua que había debajo era la misma que había tocado sus labios por primera vez. Ningún elfo de esa orilla se alejaría de un lugar así por la palabra de un extraño que se encontraba sobre ellos en una cresta. No todos vendrían. Quizás no la mayoría. La persuasión no se lograría con un solo discurso desde lo alto, ni con el miedo, ni siquiera con la verdad si esta fuera lo único que pudiera ofrecer. Habría que mostrar el Kendi. Él tenía un plan. Él sopló el Valaroma. Y en la orilla, todos los Kendi alzaron la vista. Punto de vista de Selas. Se quedó de pie a la orilla del agua como si siempre hubiera estado allí, y como si el propio lago se hubiera dispuesto para enmarcarlo.
Era más alto que cualquier elfo que hubiera visto, por una cabeza y hombros enteros, vestido con algo del color de los bosques primaverales al atardecer, una suave superposición de verdes y plateados tenues, todo ello moviéndose ligeramente como si un viento soplara a través de él sin alcanzarnos. A su lado se encontraba lo que, por decirlo de alguna manera, solo podía llamar caballo. Su pelaje reflejaba la luz como el agua refleja la luz. Sus ojos eran inteligentes, de una forma que no deseaba contemplar por mucho tiempo. Orome, bala de la caza, de los bosques, de las bestias y de los lugares salvajes. Uno de los 14 poderes de Arda, vino en persona a una pequeña costa en el extremo oriental del mundo porque lo que allí se había reunido merecía su atención personal. Nos miró y lo sentí en los dientes. La luz que emanaba de él era inmensa. Bañó a la multitud en largos y cálidos pulsos, y vi y sentí como cada elfo a mi alrededor se inclinaba imperceptiblemente hacia adelante, como si sus cuerpos hubieran decidido, sin consultar a sus mentes, que querían estar más cerca de aquello. Algo se me subió por la nuca. La luz misma no era hostil. Ni siquiera era desagradable. Era todo lo contrario. Cálida y acogedora, con una corriente subterránea que susurraba, en una voz que no eran palabras, que era bueno estar aquí, que era bueno escuchar, que era bueno. Ese era precisamente el problema. No tenía forma de saber si estaba interpretando una presión deliberada en lo que era simplemente el resplandor natural de un dios, o si lo estaba interpretando correctamente. Ambas posibilidades eran válidas. Para mí, ambas significaban lo mismo. Apagué mi luz. El movimiento ya era un hábito. Una bocanada de aire, una tensión en alguna válvula interna, y el calor pálido que quería escaparse de mí dejaba de hacerlo y se quedaba. Y la atracción que ejercía sobre mí disminuyó. No había desaparecido del todo. Era imposible pararse en un campo con el sol directamente sobre nuestras cabezas y pretender que no existía. Pero esa suave insistencia en mi mente, esa guía delicada, se desvaneció. Podría volver a pensarlo. A mi alrededor, nadie más podía. Los labios de mi madre estaban entreabiertos. El rostro de mi padre se había suavizado, reflejando la admiración de un niño que contempla a las estrellas. El Ue, que solía ser la persona más serena que conocía, parecía estar soñando con los ojos abiertos. Y no era el único. Todos los elfos de aquella costa vestían la misma sencillez brillante y sin armadura. De pie entre ellos, con mi linterna apagada, vi por primera vez cuán poca defensa tenían estas personas contra nada. No contra el resplandor de un dios, desde luego, pero tampoco contra casi nada más. Sus oídos captaban la belleza sin reparo alguno. No tenían una palabra para mentiroso en su lenguaje cotidiano, porque la deshonestidad aún no era lo suficientemente útil como para nombrarla. Si Oro me hubiera bajado por esa ladera con un ejército detrás en lugar de una promesa, nos habríamos reunido en esta orilla de todos modos, sonriéndole, esperando que nos dijera qué hacer. Hijos de Ilúvatar. La voz de Oro me resonó a través del agua, y era el mismo sonido que el cuerno traducido a sílabas. Durante mucho tiempo he buscado por estas tierras orientales. Por fin os he encontrado, los primogénitos, despertados bajo estrellas que jamás han visto la luz del día. Un murmullo de respiración contenida recorrió la multitud. Alguien cerca de mí sollozó, no de tristeza, sino por la abrumadora sensación de ser visto por algo tan grande. Les traigo un mensaje de Aman el Bendito, donde los Valar moran en una luz que supera su imaginación. Allí les hemos preparado un hogar, un reino de belleza y paz, donde la oscuridad no puede alcanzarlos, donde podrán crecer en sabiduría bajo nuestro cuidado. Bajo nuestro cuidado. Incluso a través de la reverencia velada de la multitud, escuché esas dos palabras. No encajaban con el resto. El resto era un poema. Esas dos eran una jaula. No sabía si era el único que lo oía. Sospechaba que sí. Solo te pido que envíes emisarios, continuó Orome, abriendo las manos como quien ofrece pan. 3, uno de cada clan. Que vengan a Valinor. Que lo vean con sus propios ojos. Que regresen con noticias de lo que les espera. El silencio que siguió fue el silencio de una respiración contenida. Entonces Ingwe el Minyar salió de entre la multitud, alta, dorada y tan serena como un cielo despejado. Iré. A continuación se acercó Finwë de Tatiar, con la mirada firme, la mano en el cinturón donde solía guardar un pequeño cuchillo de trinchar que había olvidado dejar. Yo también. Y luego, yo también iré. Abrí la boca antes de darme cuenta. No, Elue. Mi hermano mayor, dando un paso al frente con esa seguridad natural suya, la misma que había hecho que todos los Neliar más jóvenes imitaran su forma de caminar sin darse cuenta. El rostro de mi padre resplandecía. Mi madre se llevó ambas manos a la boca.
Sentí que mi propio rostro no hacía absolutamente nada. Está sucediendo, pensé. Exactamente como decían los libros. Los tres elegidos, y mi hermano entre ellos. Oro me alzó la mano. Una luz resplandeció hacia afuera como la luz del sol que sale de una puerta abierta. Y entonces los tres desaparecieron. El bala giró su imposible montura. Volveré cuando hayan visto. Entonces elegirás. Él y el caballo desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. La orilla estaba desierta. El cuerno, el monte resplandeciente, los tres emisarios y el ser que los había llamado, todo había desaparecido. La multitud se quedó mirando el agua durante un largo instante, como si estuviera congelada. Entonces se abrió paso en un ruido. Esa tarde. La cala escondida. Tyrion me encontró donde siempre iba cuando no quería que me encontraran. La piedra plana sobre las profundidades del agua, el único lugar en todo el lago donde las rocas se juntaban de tal manera que bloqueaban la vista desde cualquier dirección excepto la del agua misma. Llevaba horas sentado allí. El arco, con su forma a medio formar, me llegaba hasta las rodillas. ¿No te quedaste para ver los incendios?, dijo Tyrion, acomodándose a mi lado. No. Mamá se dio cuenta. Me disculparé. El asentamiento seguía sumido en el caos a nuestras espaldas. Desde tan lejos no se oían voces individuales, pero sí el murmullo general, el rugido sordo de una comunidad a la que acababan de comunicar algo que aún no comprendían. Llegó un bala. Nuestro hermano fue elegido. Puede que todos vayamos al paraíso. ¿No estás contento?, dijo Tyrion. No era una pregunta. No. Papá está feliz. Miré las estrellas en el agua. Eso no significa que tenga razón. Tyrion permaneció callado un rato. De los cuatro, era el único que no necesitaba llenar el silencio. No te fías de ellos, dijo finalmente. No confío en nadie que se presente ofreciendo el paraíso con condiciones. ¿Eso fue lo que hizo? Giré la cabeza lo suficiente para mirar a mi hermano. ¿Lo oíste? La última frase. Crecer en sabiduría bajo nuestro cuidado. Eso sonó amable. Sonaba como una mano atada con una correa. Tyrion frunció el ceño. Estaba pensando. Casi podía oírlo. Puede que estés leyendo cosas que no están ahí, Selas. Sé que podría ser. Me abracé las rodillas contra el pecho, algo que me habría avergonzado que me vieran hacer a plena luz del día. Esa es la peor parte. Podría estar equivocada. Y si me equivoco, voy a pasarme la vida viendo cómo todos mis seres queridos se marchan a algún lugar donde iban a ser felices, aquí sola, porque no pude creer en la promesa de un desconocido. Entonces, ¿por qué no creerle? ¿Por qué ahora? Tyrion parpadeó. ¿Por qué ahora? Repetí. Llevamos mucho tiempo despiertos. Llevamos mucho tiempo aquí. ¿Por qué aparece un bala hoy, de la nada, y dice, ahora, vengan conmigo, ya no es seguro aquí? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué sabe él que nosotros no sepamos? Mi hermano no tuvo respuesta. Volví a mirar hacia el agua. Algo se avecina, dije. Algo que les da miedo. Quieren que nos quitemos de su camino antes de que llegue. Y si estoy en lo cierto, aunque sea un poco, entonces el precio de escapar será el que ellos quieran cobrar, y aún no sé cuál es, ni tú tampoco, ni Elue. Elue lo verá él mismo. Y cuando regrese y nos diga que es maravilloso, nos estará diciendo la verdad tal como él la conoce. Eso es lo que me asusta. Tyrion reflexionó sobre eso durante mucho tiempo. ¿Vas a negarte?, dijo finalmente. No era una pregunta. No respondí, lo cual también fue una respuesta. Aunque mamá. Sí. Incluso sí. Sí. Miró sus manos, luego el lago, luego a mí de nuevo, y su rostro reflejaba algo que no supe cómo describir, una especie de mirada que no era ni decepción ni admiración, sino que permanecía silenciosamente en el espacio intermedio entre ambas. Si haces eso, te quedarás solo. Lo sé. No quiero que te quedes solo. Eso no me lo esperaba. Me giré para mirarlo bien. En ese momento parecía muy joven, muy serio, y más parecido a nuestra madre de lo habitual. Tyrion. No digo que me vaya a quedar, dijo rápidamente. No puedo decir eso. Todavía no. No sé qué elegiría. Pero tú, su boca se movió. No deberías tener que estar sola. No es justo. Extendí la mano y la puse en la nuca, como hacía mi padre cuando alguno de nosotros decía algo importante. Elijas lo que elijas, dije, no te lo tendré en cuenta. Cerró los ojos y asintió una vez. Nos quedamos allí un rato más. Ninguno de los dos dijo nada más. Al cabo de un rato, él se levantó y regresó hacia las hogueras, y yo me quedé en la roca, y las estrellas hicieron lo que hacen las estrellas. Seguir brillando sin importar si alguien las observa o no.
Capítulo 4. La larga espera. Cui vienen. Años 1101 a 1105 de los árboles los emisarios no regresaron. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas se convirtieron en meses. Los meses se convirtieron en años, largos y lentos años de los árboles que se estiraban y se estiraban y se estiraban. Y en ese proceso de estiramiento, el asentamiento cambió. No fue visible. No de la misma manera que un pueblo humano podría cambiar bajo la misma presión. Nadie hizo acopio de pertenencias. Nadie peleó. Los Kendi no estaban hechos para ese tipo de ruptura. Pero bajo la aparente calma, una grieta sutil atravesaba cada conversación, cada comida compartida, cada mirada familiar. La pregunta ya estaba formulada. No se podía deshacer. ¿Irías si te dijeran que sí? Todo el mundo vivía en torno a esa pregunta. Algunos días apenas se la veía. Otros días no se veía nada más. Año 1102. El claro de entrenamiento. Tarde punto de vista de Selas. Los juegos habían crecido con nosotros. Ahora jugábamos a lo que yo llamaba, solo en mi cabeza, capturar el poste. 2 equipos de 10 jugadores cada uno. Un poste de madera clavado en el suelo en cada extremo de un claro. Si tocabas el poste del enemigo, ganabas. Nada de armas ni mordiscos. Más allá de eso, casi todo valía. Casi cualquier cosa resultó abarcar una cantidad de terreno notable. Izquierda. La voz de Nove resonó en la hierba. A su izquierda, 2 a su izquierda. Corrió a toda velocidad para interceptarlo, agarró al tatiar más cercano por la cintura y lo derribó en una maraña de codos, hierba y una larga y creativa serie de maldiciones. El segundo tatiar se coló entre la defensa y chocó de frente con Celestia, quien le propinó un golpe con el hombro en el pecho con tanta fuerza que lo dejó tendido de espaldas antes de que pudiera reaccionar a la sorpresa. ¡Abajo! Grité desde nuestro lado. Quédate abajo, Elector, estás fuera. El tatiar caído gimió, mirando las estrellas que ahora tenía muy cerca. ¿Desde cuándo se le permite golpear así? Desde siempre, dijo Celestia, ofreciéndole la mano. Casi con un gesto amistoso. Al otro lado del claro, Eol guiaba a un grupo de flanqueo a través de la línea de árboles, agachado y en silencio, utilizando señales con las manos que les había enseñado semanas atrás y que desde entonces habían perfeccionado. Archean defendía el puesto enemigo con 3 defensores. Analizando el terreno. Miret no estaba jugando. Miret nunca jugó. Sentada junto a la arboleda, tenía un montón de tiras de tela limpias, un pequeño cuenco de madera y un surtido de hojas trituradas que había estado refinando con una rapidez vergonzosa. Su expresión era la de una médica cansada que ya había evaluado mentalmente a todos los presentes y esperaba pacientemente lo inevitable. La oponente a la que Nove había placado iba a ser su primera paciente. La que Celestia había golpeado sería la tercera. Ya llevábamos 4 partidos por delante de nuestro índice de lesiones. Tu juego está empeorando, me había dicho al final de la sesión de la semana anterior. Estaba vendando el labio partido de un joven lindar que había recibido un codazo. La gente se está haciendo daño. La gente se está volviendo más fuerte. Tal vez, pero ¿con qué propósito? Había levantado la vista de su vendaje el tiempo suficiente para dirigirme la mirada que reservaba para las cosas muy estúpidas que la gente le decía, y luego había vuelto al trabajo, porque discutir conmigo no era la forma en que Miret gastaba su energía. Esa tarde. De regreso a casa, Eol se puso a mi lado mientras regresábamos lentamente al asentamiento. Cojeaba de la pierna izquierda, aunque si se lo mencionaba, negaría que le doliera algo. Los estás presionando mucho, Selas. No es lo suficientemente difícil. Los padres han empezado a hablar de ello. Dicen que estás volviendo agresivos a sus hijos. Esas son las palabras que se escuchan ahora. Me reí, una risa corta y seca. Nos ven lanzar piedras a objetivos y lo llaman agresividad. Está bien. Eol caminó unos pasos más en silencio. Luego, con cuidado, como solía hacerlo, se acercó a una nueva pieza de metal en la fragua. ¿Y si tienen razón? ¿Sobre los juegos? Sobre Aman. Dejé de caminar. Él también se detuvo. Nos quedamos uno frente al otro en el sendero sombrío, y en los ojos oscuros de Eol había algo que nunca antes había visto, algo más parecido al hambre que a la duda. Eol era demasiado decidido para dudar. ¿Irías? Pregunté. Si llega el caso. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, no fue la respuesta que esperaba. La fragua está aquí, dijo. Mi obra. Todo lo que he construido. Todo lo que sé. Sí. Pero, se frotó la nuca, si Aman es realmente lo que dicen, si es lo que creo que podría ser, entonces hay cosas allí que yo, se interrumpió, intentó de nuevo.
Hay oficios. Maestros que podrían enseñarme en una temporada lo que me llevaría un siglo descubrir por mi cuenta. Levantó las manos, con las palmas hacia arriba, como si estuviera sopesando algo. ¿Tú entiendes? Hice. Independientemente de lo que pensara sobre los Valar y sus invocaciones, no podía fingir que no entendía esto. Éol era un artesano. Encontrarlo era como desgarrarlo. La parte arraigada que amaba este lugar y la parte ávida que ansiaba aprender. ¿Quieres irte?, dije en voz baja. Me miró. No bajó la mirada. No fingió. No sé lo que quiero, dijo. Sé lo que tengo. Y sé que aún no he recibido la oferta. Solté un suspiro. Me parece bien. Año 1103. La orilla del lago. Noche que piensas realmente, Selas. La voz de Nove rompió nítidamente el agradable murmullo de nuestra reunión vespertina. Nos habíamos acercado al agua después de la jornada laboral, supuestamente para refrescarnos, pero todos sabíamos desde el principio que nadar era solo una excusa. La pregunta llevaba semanas gestándose. La había visto reflejada en el rostro de Nove. Dejé a un lado el arco que había estado alisando, esa misma pieza larga de estilo tejo que llevaba 3 años intentando hacer con resultados cada vez mejores, pero aún insuficientes, y miré alrededor del fuego. Nove y Olue tallaban pequeñas barcas de pino. Tyrion alimentaba el fuego. Éol afilaba puntas de flecha de piedra mientras Archean las unía a los ástiles con la paciencia de quien sabe lo que debe hacer y no necesita que nadie se lo diga. Miret estaba clasificando hierbas en una hilera de pequeñas bolsitas, cada una marcada con un patrón de nudos que solo ella entendía. Todos ellos se habían quedado muy quietos. Mis hermanos se habían inclinado hacia mí. De acuerdo, dije. Te diré lo que realmente pienso. Crucé las manos alrededor de mis rodillas. Creo que no es casualidad. Algo sucedió. Algo hizo que los Valar decidieran, ahora mismo, después de todo este tiempo, que necesitamos ser reubicados. Protegido, dijo Archean en voz baja. No era una corrección, sino una indicación. Reubicados, repetí. Protegidos es una palabra más amable. Pero significan lo mismo, cuando lo que sigue es. Y vendrás con nosotros. ¿De verdad? Nove dejó su talla. La protección no es lo mismo que el encarcelamiento. Es cuando no te dejan escribir los términos. Pero sí que podemos redactar las condiciones. Arcaico, aún paciente, aún metódico. Para eso están los emisarios. Escuchamos lo que Aman propone. Luego decidimos. Después de haber estado allí durante años, me incliné hacia adelante, rodeados de Valar, respirando un aire que ningún elfo jamás ha respirado. ¿Y crees que volverán siendo los mismos 3 hombres que se fueron? ¿Capaces de contarnos con sinceridad sobre un lugar, cuando lo único que han conocido durante años es lo maravilloso que es? Silencio. Observé cómo repercutía en diferentes rostros de distintas maneras. Nove parecía preocupada, Archean reflexionaba profundamente, y la mandíbula de Éol se había tensado como cuando algo le impactaba profundamente y no estaba dispuesto a admitirlo. Eso no es justo, dijo Olue en voz muy baja, desde donde avivaba el fuego. No había levantado la vista. ¿Estás diciendo que los van a cambiar? Lo que quiero decir es que se convencerán. Y las personas que están completamente convencidas no son buenos testigos. ¿Y si el peligro es real? Preguntó Archean de nuevo, firme. Lo que dijo Orome. La sombra en el norte. ¿Y si es real, y nos quedamos aquí discutiendo sobre testigos imparciales hasta que aparezca? Entonces luchamos contra ello. ¿Con qué? Preguntó Celestia desde más allá del resplandor del fuego. Estaba afilando un cuchillo y no había apartado la vista de la hoja. Lanzas de piedra. Práctica de tiro. Un juego de capturar el poste que inventamos el verano pasado. Contra cualquier cosa lo suficientemente grande como para que un bala venga en persona a advertirnos. No tenía respuesta para eso. Ella sabía que no la tenía. No estaba siendo cruel. Simplemente no estaba siendo amable al decir la verdad. Nos hacemos más fuertes, dije. Aprendemos y nos preparamos. ¿Para qué? Insistió Nove. No paras de decir prepárate, Selas, y nunca dices para qué. Siempre es alguna amenaza, algún día, alguna oscuridad. ¿Y si no hay oscuridad? ¿Y si Aman es simplemente mejor? Entonces, quienes vayan serán felices allí. Lo miré a los ojos. Y me habré equivocado. Puedo vivir con el haberme equivocado, Nove. Prefiero estar equivocada y ser libre que tener razón y ser la mascota de alguien. Nadie habla de mascotas. No es así. Me puse de pie, pues no podía quedarme quieta. Di 2 pasos, me giré y cité a Orome palabra por palabra, como me lo permitía la memoria élfica.
Un reino de belleza y paz, donde la oscuridad no puede alcanzarte, donde puedes crecer en sabiduría bajo nuestro cuidado. Escúchalo. Solo escucha dónde recae la presión. Bajo nuestro cuidado. No al lado. No con. Bajo. Estás interpretando demasiado una sola palabra. Era Ilbea. Había permanecido callada hasta ahora, sentada con las rodillas flexionadas y su cabello rubio suelto sobre los hombros. Sus ojos azul océano reflejaban la luz del fuego de una manera que yo intentaba con todas mis fuerzas ignorar. Tal vez, dije. O tal vez sea la única palabra sincera en todo el discurso. El fuego crepitó. Volví a sentarme. Nací aquí, dije, ahora en voz más baja. Este es mi hogar. Aquí es donde mi gente abrió los ojos por primera vez. No voy a abandonarlo solo porque un extraño me haya dicho que debería tener miedo, incluso si el miedo es real. Arcaico. Sobre todo entonces. No sales de casa al primer ruido que oyes. Te quedas en la puerta y lo miras a la cara. Eso sí que es valiente, dijo Miret, sin levantar la vista de sus hierbas. Así es como muere la gente. Abrí la boca y la volví a cerrar. Miret no solía hablar en esos círculos. Hay cosas por las que vale la pena morir, logré decir. Entonces alzó la cabeza. Sus ojos eran oscuros, firmes y completamente desprovistos de malicia. Estoy de acuerdo, Selas. Solo quiero asegurarme de que estamos eligiendo a los correctos. Yo tampoco tenía respuesta para eso. El fuego se fue apagando un poco mientras todos estábamos sentados a su alrededor. Nadie estuvo completamente de acuerdo conmigo. Nadie estuvo completamente en desacuerdo. Y eso fue más honesto que un círculo de cabezas asintiendo, y tendría que aprender a vivir con ello. Año 1104. En algún punto entre la primavera y el verano. Punto de vista de Ilbea. Ella había empezado a seguirlo hasta la cala. La primera visita había sido casual, o al menos eso se había dejado creer. La segunda, por curiosidad. Para la tercera, Ilbea había dejado de engañarse a sí misma al respecto, lo cual consideraba un logro personal. Solía escabullirse del asentamiento en las horas más oscuras, cuando los fuegos ya casi no ardían. Siempre en la misma dirección. Siempre solo. Siempre, había descubierto una vez que reunió el valor suficiente para acercarse a las rocas y ver, haciendo lo mismo extraño. Sentado en su piedra plana sobre el agua profunda, con los ojos cerrados, su suave luz atenuándose lentamente hasta desaparecer, engullida hacia adentro como si hubiera tomado una larga y silenciosa respiración y la hubiera retenido. Le llevó semanas de observación comprender lo que veía. Aún así, no lo creía del todo. No era que los elfos no pudieran hacer esto, pues desconocía sus capacidades. Era que nadie lo sabía. La luz era luz. Selas había aprendido por sí mismo a detener el flujo. Lo sabía desde hacía semanas, pero no sabía qué hacer con ese conocimiento, y finalmente esa noche dejó de fingir que iba a otro sitio y caminó por la orilla hasta la cala. Él estaba allí, por supuesto, sentado con las piernas cruzadas sobre la piedra, con el cabello plateado recogido, sin ningún resplandor a su alrededor. La cala estaba muy oscura sin su luz. Se dio cuenta de que, sin percatarse, había llegado a depender del suave halo de su presencia al otro lado de la habitación. Abrió los ojos antes de que ella se anunciara. Ilbea. Su voz sonaba cansada, pero no cruel. Ella había esperado enfado, pero no lo encontró. Te he estado observando, dijo, porque ya había decidido durante el camino que lo iba a decir de inmediato y terminar con eso. Lo sé. Durante semanas. Lo sé. Se cruzó de brazos, en parte para mantener el equilibrio. ¿Cuánto tiempo? Desde la segunda vez que bajaste aquí. La comisura de sus labios se movió ligeramente, sin llegar a ser una sonrisa. No eres tan callada como crees. Tomó aire. Selas, yo. Ven a sentarte. Yo iba a. Ven, siéntate, Ilbea. Si vas a saberlo, debes saberlo bien. Ella se sentó. Durante un instante guardó silencio. Cuando lo hizo, su voz fue baja y muy cuidadosa, como la de alguien que examina con detenimiento un objeto pequeño y frágil entre sus manos. Voy a enseñarte, dijo. Porque si no lo hago, seguirás espiándome hasta que te hagas daño intentando averiguarlo. Y porque prefiero que lo sepa una persona más a que nadie. Y porque confío en ti. Se le cortó la respiración. Se había preparado para la ira. Había imaginado que, en el peor de los casos, le pediría que se marchara. Para esto no estaba preparada. ¿Por qué? Dijo ella. ¿Por qué qué? ¿Por qué confías en mí?
La miró fijamente durante un largo instante bajo la luz de las estrellas, e Ilbea comprendió de repente que la estaban mirando de una manera que nadie la había mirado antes, no con admiración, no con el afecto suave e insulso que todos los adultos de su vida le dedicaban, sino con algo que era enteramente para ella, y totalmente serio. Unos meses después, ella había aprendido. Ahora podía mantener su luz dentro todo el tiempo que quisiera. Ahora ella guardaba un secreto, y el secreto era de él, y el secreto también era de ella. Ahora ella se sentaba con él a veces en silencio, sobre la roca, a veces hablaban, y a veces ella simplemente observaba como él observaba el agua. ¿Sabes lo que estás haciendo, Selas? Le preguntó una noche. No la miró. No del todo. Enrolló un mechón de cabello rubio alrededor de su dedo, lo desenrolló y lo volvió a enrollar. Mis padres van a ir. Las palabras le salieron antes de que decidiera pronunciarlas. Lo presiento en ellos, dijo. En cómo se abrazan por las mañanas. En cómo mi madre mira los árboles y luego aparta la vista, como si ya hubiera decidido no encariñarse demasiado. No han dicho nada en voz alta. Pero lo harán. Lo sé. Tú lo sabías antes que yo. Lo supuse. No lo sabía. Ella giró el rostro hacia él. Sus ojos brillaban con algo que aún no estaba dispuesta a dejar escapar. ¿Y te quedarás? Sí. Aunque yo. Sí. El silencio entre ellos era tenso, como una cuerda apretada entre dos anclas que no se podían soltar por ninguno de los extremos. No sé qué hacer, Selas. Durante mucho tiempo no le respondió. Cuando lo hizo, no le ofreció ninguna salida. No le dijo que podía hacer que sus padres cambiaran de opinión. No le dijo que podía elegirlo a él en lugar de a ellos y que todo estaría bien. Dijo en voz muy baja. Elijas lo que elijas, no te lo reprocharé. Lo digo en serio. Y ella le había creído, y eso había sido casi peor que si él hubiera intentado convencerla de que se quedara. Porque si él hubiera discutido, ella podría haberle guardado rencor. En cambio, tuvo que aceptar que la decisión era suya, que él iba a respetar lo que ella hiciera, que sus padres se iban a ir y que, cuando lo hicieran, lo que existía entre ellos, fuera lo que fuese, aquello que aún no tenía nombre, se iba a romper en contra de su propia obediencia. Apoyó las palmas de las manos planas contra la piedra. No soy valiente, pensó. No soy lo suficientemente valiente para él. El agua chapoteaba contra las rocas. Las estrellas, como siempre, no tenían opinión al respecto. Capítulo 5. La ruptura. Año 1105 de los árboles. Verano vienen. El lugar de encuentro. Punto de vista élfico. Había vivido en un sueño durante 3 años, y ahora había vuelto a casa, y su casa le parecía pequeña. El bueno se lo esperaba. De todas las cosas contra las que se había preparado durante el viaje de regreso, los viejos hábitos de pensamiento que podrían resurgir, las cosas típicas de los elfos como la voz de su madre, sus hermanos pequeños y el olor a pino mojado después de la lluvia, no se había preparado para el simple hecho físico de que Cuivienen se vería pequeño después de Valinor. Pero sí lo hizo. Las chozas eran bajas. Los árboles, que siempre había considerado grandes, eran comunes. El lago, que en su infancia había sido todo el cielo, era solo una masa de agua. Hermosa, sí. Pero solo una masa de agua. En Valinor, la luz misma había sido otra sustancia. La fusión de los dos árboles no solo había iluminado un paisaje, sino que había alterado el aire. Ahora estaba de pie junto a Ingwe y Finwë a la orilla del agua, sus amigos más antiguos, y sintió en ambos el mismo vértigo que sentía él mismo. Ninguno de ellos era el mismo hombre que había cruzado a Valinor 3 años atrás. Y su familia lo estaba mirando. Su padre, en él, erguido y radiante de expectación. Su madre con ambas manos sobre la boca. Olwe pálida. Tyrion, silencioso como siempre, observándolo como observaba todo. Y el martes. Selas, el último de ellos, permanecía un poco apartado de la familia, en una pequeña elevación, con el cabello plateado recogido y el rostro inexpresivo. Selas lo estaba mirando. Y Selas fue el único de ellos que no parecía sobrecogido. Algo anda mal con él, pensó Elwë, y entonces se detuvo, porque había escuchado su propio pensamiento y no le gustó su forma. Algo anda mal con él porque no está deslumbrado, porque no sonríe, porque no ha corrido a escuchar. Apartó ese pensamiento. Ahora era su deber. Valinor era real y bueno, la oferta era real y buena, y había regresado a casa para contárselo a su gente, e iba a cumplir con su deber. Perdóname, Selas, pensó, y dio un paso al frente para hablar. Punto de vista de Selas. 3 años. Habían pasado 3 años desde su partida, y entonces, una tarde cualquiera, la orilla que había estado vacía ya no lo estaba. 4 figuras se alzaban sobre la arena.
3 elfos y el alto dios sobre el caballo imposible, detrás de ellos. La bocina volvió a sonar. En cuestión de minutos, todos los elfos del asentamiento estaban en la orilla. Yo me había movido más despacio que la mayoría. Quería verlos antes de estar lo suficientemente cerca como para oírlos. Me coloqué en la pequeña elevación donde tradicionalmente se situaban los ancianos del clan, lo suficientemente cerca de los altavoces para que me vieran, pero lo suficientemente lejos de mi familia para poder moverme. Tyrion apareció a mi izquierda sin que se lo pidiera. Olwe se colocó a mi derecha. A lo largo de la colina, en sus respectivos lugares, se encontraban nuestros padres. Y Olwe, mi hermano. Mi hermano había cambiado. A primera vista no era evidente, lo cual era precisamente la prueba. Su cabello, su porte y su estatura seguían siendo los mismos de siempre. Pero ahora había en él una quietud que no tenía antes de irse, la quietud de un hombre que ha sido tratado, que ha sido moldeado. Me miró fijamente al otro lado de la colina. Por un segundo, menos de un segundo, algo brilló en su rostro, algo viejo y familiar detrás de la nueva compostura, mirando a través de ella como alguien que se ha encontrado en la ventana equivocada. Entonces desapareció, recuperó la compostura y dio un paso al frente para hablar. Ingwe habló primero, con hermosa elocuencia. Finue la siguió, más tranquila pero segura. Describieron una tierra donde la luz era su propio clima, donde la música llenaba el aire como el calor llena una cabaña en invierno, donde los Valar caminaban por colinas que jamás habían conocido el frío. Describieron los 2 árboles, Telperión de la hora plateada y Laurelín de la hora dorada. Luego el Uai. La voz de mi hermano era más baja que la de Ingwe, pero se oía más lejos. Siempre había sido así. Por eso el joven Meliar imitaba su forma de caminar. He visto nuestro futuro, dijo. Paz sin fin. Crecimiento sin límites. Conocimiento ante el cual todo lo que hemos aprendido aquí parecerá un juego de niños. Hizo una pausa. Recorrió con la mirada a la multitud, y cada uno de ellos sintió ahora esa presencia, con el tenue resplandor de Valinor a sus espaldas. Los Valar nos ofrecen un hogar donde no volveremos a conocer el miedo, la necesidad ni la oscuridad. Solo nos piden que confiemos en ellos. A mi alrededor, la multitud se relajaba ante mis ojos, como el agua que se calma cuando empieza a acumularse. Orome, detrás y por encima de los 3, no dijo nada. No hacía falta. Su luz se extendía sobre la orilla como una cálida niebla. Apreté más mi propia luz. La cálida niebla se disipó de mi mente. Miré a mi alrededor. Nadie más hacía lo que yo hacía. Nadie más podía. La luz de Vala reposaba sobre cada cráneo en esa orilla, silenciosa, inmensa y bondadosa, y pude ver, de verdad ver, mirando de rostro en rostro, el ablandamiento en cada uno de ellos. No era maldad. Era un pastor con la mano sobre su rebaño. La mano estaba cálida. El rebaño estaba siendo guiado hacia algo que, desde el punto de vista del pastor, les salvaría la vida. Seguía siendo una mano sobre un rebaño. Miré a la multitud e hice cálculos matemáticos que no quería hacer. Tal vez 1/3 estaba comprometido con el viaje. Los Minjar, casi un elfo. Un buen grupo de Tatiar. Algunos Lindar, los más jóvenes, los que nunca habían estado en la orilla con la luz de Orome entre los dientes 4 años atrás y solo habían oído hablar de ella. Otro tercio estaba indeciso. Y el último tercio eran personas que conocía. Los padres de Nove. El padre de Archean, Lenue, un buen hombre con quien a veces había ido de caza. El maestro de Eol, el herrero que había dejado que sus propios hijos vinieran a mis partidas. 2 familias Lindar cuyos hijos mayores habían luchado durante años en mis equipos de captura del poste. Estaban de pie, formando un pequeño grupo. Ninguno se había movido hacia los altavoces. Tenían miedo. Lo pude ver, no de quedarse, sino de ser arrastrados por algo que no podían nombrar. Este era el momento. Este era el momento, y si lo dejaba pasar, pasaría, y la multitud se decantaría por uno de los muchos otros momentos en la siguiente hora, y los perdería. Bajé de la elevación. Abajo, entre los líderes y la multitud, en el espacio vacío donde se suponía que nadie debía estar. No miré a mi padre. No miré a mi hermano. No podía. Si los miraba, no iba a ser capaz de hacerlo. Respiré hondo, hasta que me dolieron las costillas, y dije, con claridad y sin gritar, me niego. Toda la costa se detuvo. Los 3 emisarios parecían haber recibido una leve bofetada. El rostro de mi padre se congeló a medio camino de la sonrisa que lucía. Mi madre se llevó las manos a la boca. Los ojos de Lue se abrieron de par en par, y aquel viejo destello volvió a aparecer tras ellos, la criatura de la ventana, mirándome fijamente. Tyrion, que se alzaba a mis espaldas, no parecía sorprendido. Ya lo sabía. Levanté la voz. Me niego.
La noticia impactó a la multitud como una piedra al agua. El silencio que siguió no fue un simple silencio, sino un acontecimiento. Todos en aquella orilla hicieron simultáneamente el mismo cálculo. Este es un hijo de Enel, este es Selas, este es el cuarto hijo, este es, y se encontraron incapaces de completarlo. La voz de Lue se escuchó primero, quebrándose como nunca antes. Hermano. Explícate. Lo miré a los ojos. Perdóname, pensé. Respiré hondo. Soy Selas, dije. Cuarto hijo de Enel y Enelire, de los Neliar. Solté el aire. Y me niego a seguir al Valar Orome hasta Aman. Me niego a doblegar mi voluntad ante los Valar. Un único jadeo de la multitud. Luego 100. Somos los hijos de Eru Ilúvatar. Mi voz se elevó sin que yo lo decidiera. Hechos por su voluntad, cada uno de nosotros con mente propia y con libertad. Tenemos derecho a vivir según nuestras propias decisiones. A recorrer nuestros propios caminos en estas tierras. No a ser llevados a un reino que jamás hemos visto, para vivir bajo las leyes de poderes que no nos crearon. Detrás de mí, sin que yo lo pidiera, el lago comenzó a agitarse. El viento se levantó del agua y me revolvió el pelo. Nací aquí, dije, y ahora no alzaba la voz, sino que la usaba. Este es mi hogar. El viento arreció. Alguien entre la multitud gritó. Y no abandonaré mi hogar porque los Valar lo hayan decidido. Que debemos intercambiar nuestro derecho de nacimiento por su seguridad. Casi se me quiebra la voz. Yo forjaré mi propio destino. Defenderé mi hogar. Elijo la libertad. Me incliné ante los ancianos. He hablado. Y me di la vuelta y me marché. Unos pasos deliberados a lo largo de la orilla, hacia el asentamiento. Lejos de los oradores. Lejos de mi familia. Lejos de los elfos reunidos. Me detuve. El viento amainó. El lago se calmó. Y el silencio que siguió fue el silencio de un mundo que acaba de presenciar un acontecimiento y aún no sabe qué hacer al respecto. Podía oír los latidos de mi propio corazón. Los oía en los oídos, en los dientes, en el paladar. No sabía que fuera posible oír el propio corazón con tanta claridad. Levanté la barbilla, porque si me iban a mirar así, que me miraran erguida. Vamos, pensé. Alguien, quien sea. No me dejen aquí sola. El silencio continuó. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Y luego un movimiento. Un hombre de Lindar salió de entre la multitud. Tenía el rostro sombrío. Su esposa lo seguía, cargando un niño pequeño en cada brazo. Un tercero se aferraba a su pierna. Le entregó el niño mayor a su esposa, dio 3 pasos hacia adelante y se detuvo, interponiéndose entre los oradores y yo. Se quedó mirando el lago durante un largo rato. El reflejo de las estrellas en el agua. El lugar donde, en algún punto bajo sus pies, los primeros elfos habían abierto los ojos. Asintió para sí mismo. Luego, él y su familia cruzaron la arena y se colocaron justo detrás y a mi izquierda. El primero. Llegó una segunda familia. Lindar de nuevo. Se colocaron detrás de mi hombro derecho. Luego un tercero. Luego un cuarto. Entonces salió un Tatiar, un joven herrero, primo de Eol, con el hollín aún sin lavar de sus antebrazos. No miró a los ancianos en absoluto. Hizo una reverencia al lago. Luego se acercó y se detuvo. Detrás de mí oí la voz de Eol decir algo que no alcancé a oír. Un instante después, Eol pasó junto a mí y se adentró en el espacio que quedaba detrás. No me miró a los ojos al pasar. Aún no estaba seguro. Elegía con los pies mientras su mente seguía debatiendo. Pero había caminado. No vino. Estaba con sus padres al otro lado de la orilla, con el brazo alrededor de Miguel. Toda su familia se encontraba en el barrio de Lindar, quienes habían elegido el viaje. Nuestras miradas se cruzaron a través de la arena. No levantó la mano. No hacía falta. Su expresión era disculpa suficiente. Le dediqué un leve asentimiento. Él asintió rápidamente y desvió la mirada. El arcaico tampoco llegó. Lenue, su padre, estaba comprometido con el viaje. Su madre. 2 de sus hermanas. Archean era el hijo mayor de una familia que se marchaba, y Archean, de entre todos los elfos que conocía, no era el tipo de hombre que se separaba de su familia. Sentí un nudo en el estómago cuando se marchó. Archean había sido mi aliado más silencioso y constante durante 4 años. Aquel a quien habría puesto a mi lado en cualquier batalla importante. Él había elegido a su familia. Fue una decisión honesta. Ese era el tipo de decisión que yo quería que los Sabarí fueran capaces de tomar, incluso cuando el rumbo que tomara me doliera personalmente.